Conectando, dice. Y ahí la transmisión en azul en el Facebook y avísame cuando quites el logo. Bueno, No está en vivo todavía, ¿o sí? todavía un minuto falta. Para saber nomás, cuando esté presentando podemos apagar nomás nuestro video, ¿verdad? Cuando esté el slide. Sí, ustedes Sí, es pueden que... apagar su video cuando quieran y Sí, sí. cuando hablen nomás pueden prender para que se les vea y tienen que Mm, silenciar sus micrófonos cuando nos hablan, eso acuérdense porfa. dale. Dale. Listo, gracias, Cami. Esperando la señal. Bueno, hola, hola, buenas tardes a todos. Empezamos con el conversatorio número 3. Yo soy Salma Abraham, soy parte del equipo de The Society Paraguay. Y en el conversatorio de hoy vamos a tocar el tema de transformaciones territoriales, realidades y desafíos. Bueno, primeramente agradecerle a los invitados, por favor, geniales que tenemos hoy. Un gusto para nosotros. A Juan Carlos Cristaldo, María Pagil, Silvia Centrón y Rodrigo Res. A ver, ahí estamos todos. Bueno, les comento un poco. Este conversatorio nace con la idea de compartir visiones territoriales, urbanas, rurales, que puedan aportar a las siguientes transformaciones deseables que en verdad queremos para nuestros espacios de vida, ¿verdad? Para nuestros hábitats, para los espacios donde están los seres vivos, al fin y al cabo. Entendiendo en verdad de que estas transformaciones sean sociales, económicas, ambientales, están en constante aceleración, así que estas vienen muy ligadas a esta demanda que exigen los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades, como bien lo sabemos. Y como muchos estamos viendo, surgen infinidades de consecuencias, ¿verdad? En cada uno de estos eslabones, digamos, que en verdad que requieren justamente esto que venimos diciendo, volver a analizar, diagnosticar y repensar, pero todos juntos, o sea, realmente de una forma muy multidisciplinaria. Somos conscientes también de que este tema es complejo y muy amplio, así que hoy en estas 1 hora y pico vamos a intentar escuchar un poco de estas grandes experiencias, trabajos que vienen haciendo. Y nada, vamos a tener un espacio para cada uno y luego un tiempito de debate, así que todos los que estén asistiendo y quieran consultarle algo a nuestros disertantes, por favor escriban abajo en los comentarios y después lo vamos leyendo juntos. Bueno, les cuento un poco de forma rápida la biografía de cada uno. Nos acompañan Juan Carlos Cristaldo, egresado del Colegio Técnico Nacional y arquitecto por la FADA UNA. Ha continuado su formación en la Universidad de la Naus y la Universidad Politécnica de Cataluña, así como Harvard también, donde se recibió con el título de Máster de Diseño Urbano en 2003. Es director de investigación en la FADA y cofundador y coordinador del CIDI, que es el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación. En el área de urbanismo se focaliza en el estudio de infraestructuras como catalizador de procesos de cambio en el desarrollo y discusión de políticas públicas. Y en cartografía apoyada en software libre y datos abiertos. Además, es cofundador de Exponencial, que es una empresa de diseño, arquitectura y urbanismo, junto con su esposa, la arquitecta Lorena Silver. También le tenemos con nosotros a Silvia Centrón, que es licenciada en Ciencias Ambientales, especialista en conservación de biodiversidad,
Ha participado desde el 2004 en trabajos de investigación de fauna silvestre en el territorio nacional, desde organizaciones de la sociedad civil como del Estado, como también internacionales. Ha participado como autora y coautora en publicaciones científicas, técnicas y educativas. Desde hace 2 años analiza proyectos de infraestructura con enfoque de sostenibilidad. También le tenemos a Rodrigo Res, que es arquitecto y urbanista formado por la Universidad de San Pablo, máster en urbanismo y gestión territorial por la Universidad de Marsella y la Universidad de Génova, docente de diseño urbano del taller E en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA. Es coordinador del proyecto Ciudad Más Agua del Centro de Investigación del CIDI y ejerce también desde el 2011 como profesional independiente aquí en el país. Y también le tenemos a María Paz Gil, que es arquitecta por la UNA, máster en urbanismo por la Universidad Politécnica Cataluña, consultora de recursos hídricos y urbanismo en distintas ciudades del Paraguay, cofundadora de la Oficina de Arquitectura Superespacial y la Agencia de Innovación Urbana. Realizó trabajos de investigación sobre el acuífero Patiño y su relación con el área metropolitana de Asunción, y recientemente colaboró en un proyecto de acceso a la Chacarita Alta y obtuvo el primer puesto en el concurso de soluciones integrales e innovadoras para el barrio San Francisco. Así que, bueno, felices de tenerlos aquí. Lo que nos gusta bastante es de que vamos a estar escuchando también experiencias tanto desde el lado académico, proyectual, incluso un poco desde el lado también de intervenciones o estudios tanto a nivel de gobernanza como también proyectos privados, ¿verdad? Así que nada, yo le apago mi micrófono y les escuchamos. Empezamos con Juanca. Muchísimas gracias, Salma, y a todo el equipo de Society. Realmente una alegría muy grande poder compartir este espacio con ustedes. Voy a compartir un rato mi pantalla. ¿Estoy quedando ahí? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, de vuelta, entonces, muchas gracias a todos por el tiempo, la atención y especialmente al equipo de Society por organizar, y a los colegas y amigos por la oportunidad de compartir esta tarde. Yo voy a hacer una presentación tratando de honrar el tiempo establecido, y voy a centrar mi aporte, digamos, en una serie de conceptos e ideas que podemos aportar a esta dinámica más general de la tarde desde nuestro proyecto de investigación, que es el proyecto de investigación Infraestructura y Transformaciones Territoriales en Paraguay, y les voy a estar comentando un poco más adelante, digamos, más detalles de ese proyecto. Creo que la primera cuestión interesante sería empezar a preguntarnos por qué nos interesan las infraestructuras y su relación con el territorio, digamos. Eso es un punto que quizás no es totalmente obvio, especialmente considerando, por ejemplo, mi formación como arquitecto o diseñador urbano. Entonces, nosotros lo que tenemos hoy en día es amplia evidencia histórica demostrando que los proyectos de infraestructura de gran porte son elementos que condicionan en gran medida los procesos futuros de desarrollo urbano y territorial en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Yo quería traer a colación 3 ejemplos, ¿verdad? Uno es el canal Erie, que conecta la región de los Grandes Lagos con el puerto de Nueva York, ¿verdad? Con Manhattan, que es una obra de infraestructura establecida en el siglo XIX, ¿verdad? Y que básicamente articula todo un territorio en el interior del continente, y de alguna forma lo que hace o termina produciendo, digamos, es que establece definitivamente a Manhattan y a Nueva York como el puerto principal de Estados Unidos sobre la costa atlántica, en desmedro de otras ciudades que tenían puertos muy importantes, como por ejemplo Boston. Un segundo proyecto que quería traer a colación, más cercano acá en la región, es el proyecto del tren funicular que conecta Paranapiacaba con el puerto de Santos.
San Pablo, la ciudad de San Pablo está en un plan alto que está como 700 metros sobre el Atlántico y este tren lo que ayuda es a salvar ese desnivel, digamos, a conectar el plan alto de San Pablo donde se producía el café en los siglos XVIII y XIX con el puerto de Santos, convirtiendo, o sea, terminando de cerrar el ciclo de articulación infraestructural de ese territorio y permitiendo que San Pablo y todo el territorio del estado de San Pablo, no solamente la ciudad de San Pablo, se conecten efectivamente con el Atlántico y a partir de ahí con el mundo. Y por supuesto esa no es la única causa por la cual el desarrollo urbano de San Pablo es tan grande durante el siglo XX, pero es uno de los motivos más importantes, sin duda. Y en otra escala menor, un poco más próxima a la escala de las intervenciones urbanas, las dos anteriores son más intervenciones territoriales, es discutir o recordar un poco el modo en el que la ciudad de San Pablo, en este caso, ocupó los valles de sus dos ríos urbanos principales, el Tieté y el Piñeiros. Esos proyectos, la ciudad de San Pablo ocupó esos ríos a partir del proyecto de un ingeniero denominado Prestes Maya, llamado Prestes Maya, que desarrolló un proyecto llamado el Plano de Avenidas de San Pablo, y básicamente se planteaba una rectificación radical del río, como se ve en esta imagen acá, la superior a la izquierda. Creo que se ve la imagen de mi cursor, ahí se ve el contraste entre el lecho meándrico del río original y el lecho rectificado. Que un río sea meándrico creo que es conocido, pero me parece vale la pena recordar. Un río meándrico indica un río de baja pendiente, ¿verdad? Que fluye suavemente y que requiere, que tiene unos valles de inundación que son parte orgánica de su lecho, digamos. Es un río que necesita respirar, digamos. Y básicamente el plano de Avenida Prestes Maya lo que hizo fue rectificar el río y promover el relleno y la ocupación de los humedales adyacentes para implementar procesos de urbanización. Este es un proyecto de los años 30 del siglo XX, más o menos tiene cerca de un siglo a esta altura, pero es muy importante destacar que al mismo tiempo que Prestes Maya proponía esto, el ingeniero Saturnino de Brito tenía una contrapropuesta que es la que está acá a la izquierda abajo, que era mucho más respetuosa, digamos, de valores de la matriz ambiental, ¿verdad? Y el hecho de que se haya implementado la propuesta de Saturnino de Brito produce para San Pablo eternos conflictos con la gestión de las aguas urbanas hasta hoy, ¿verdad? Cada vez que llueve fuerte hoy, hasta hoy en día en San Pablo es frecuente que las denominadas marginales, Tieté y Piñeros. Yo coloqué acá esta noticia a la derecha también porque me parece muy interesante la forma en que describimos la realidad, y el título del diario dice, diario electrónico en este caso, dice: la lluvia inunda las calles de la Gran San Pablo y la capital tiene el pico de tránsito o de embotellamiento en el año. Y yo creo que en realidad el título adecuado sería: humanos increíblemente codiciosos e inmediatistas ocupan absurdamente la cuenca del río Tieté y crean un problema que durará más de un siglo, que es lo que efectivamente pasó. Porque me parece que esta narrativa dice que la responsabilidad es de la lluvia, y esta narrativa dice que la responsabilidad deriva de la calidad del diseño. Adicionalmente, ¿por qué nos interesan las infraestructuras y su relación con el territorio? Más allá de los ejemplos históricos, hay un bagaje conceptual muy rico que viene de diversas áreas del conocimiento y que plantea que una serie de causas concretas que se implementan en un proyecto específico, por ejemplo, una gran represa hidroeléctrica o algún proyecto de gran porte, extiende sus consecuencias ampliamente en términos espaciales y temporales. ¿Sí? O sea que, digamos, la discusión de si un proyecto que se implementa es bueno o malo no es una discusión solo que afecta al presente, a la calidad del gasto o a lo que sea, sino que es una discusión cuyas consecuencias se extienden ampliamente en el espacio y en el tiempo. No hay, hablando de tiempo, no hay tiempo de ver cada uno de estos conceptos ahora, pero solo por citar, el gran geógrafo brasileño Milton Santos hablaba de la idea de inercia dinámica. En las ciencias políticas, por ejemplo, se habla de trayectorias dependientes, o sea, del concepto de path dependency. Y en física y biología existe un concepto llamado histéresis. Lo que tienen en común estas ideas es que, digamos, el estado actual de un sistema no solamente es consecuencia de lo que acaba de pasar, digamos, sino que
consecuencia de una serie de factores que vienen de muy atrás en el tiempo y que proyectan sus consecuencias hacia el futuro, hacia adelante. ¿Sí? También nos interesan mucho los proyectos de infraestructura, en especial los de gran porte, porque son puntos focales donde se manifiesta el resultado de complejas dinámicas sociales, económicas, políticas y ecológicas. En otras palabras, estudiando en profundidad un proyecto de infraestructura de gran porte, uno puede comprender procesos muy complejos que han ocurrido en el pasado y explorar dinámicas futuras. El ejemplo que nosotros solemos traer a colación, uno de los varios que tenemos que deriva de nuestro proyecto de investigación es el siguiente, es el del Chaco, ¿verdad? Es decir, que las explotaciones tanineras de Carlos Casado, el desplazamiento de las comunidades indígenas, las botas que usaban los soldados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, el éxodo de los refugiados menonitas de las guerras globales, la victoria paraguaya en la Guerra del Chaco y el desarrollo urbano del Chaco paraguayo central. Todas estas cosas aparentemente desconexas pueden atarse y vincularse legítimamente a la infraestructura ferroviaria implementada por las tanineras del Chaco, especialmente por la empresa Casado. Y, digamos, requeriríamos otro panel completo, digamos, para discutir esta relación, pero lo que quiero resaltar en este momento es que esa infraestructura específica de alguna forma se conecta con todos estos procesos, ¿verdad? Porque el desarrollo urbano del Chaco empieza con las explotaciones tanineras y las explotaciones tanineras, entre otras cosas, son alimentadas por la necesidad de producir cuero para botas de los combatientes en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y esa es un poco la metáfora o la imagen de la infraestructura como de la LEF, ¿verdad? Ese objeto que es todos los objetos, nos permite conectar con un montón de cosas. También nos interesa mucho esta discusión porque nosotros creemos que Paraguay se reconfiguró completamente en su dinámica territorial desde la segunda mitad del siglo XX. Era un país hasta 1950 aproximadamente. Paraguay era un país eminentemente de ríos, trenes y puertos, y ha pasado a ser una república, digamos, de carreteras, puentes hidroeléctricas. Y la configuración de las ciudades, los lugares que son importantes en el territorio nacional han cambiado. Y sin embargo, en términos de discusión urbanística, nuestro pensamiento y nuestra reflexión y nuestra investigación en general permanecen confinadas a Asunción y predominantemente limitadas a temáticas que ya están como fijas, ¿verdad? Y que a pesar de su relevancia no captan ni remotamente todos los desafíos que enfrentamos hoy. También nos parece que esto es muy importante porque a pesar de las vastas implicancias políticas, económicas, ecológicas y sociales, en general la disciplina del diseño, la arquitectura, el paisajismo, el diseño urbano, están ausentes en los debates sobre infraestructura de gran porte en el contexto de Paraguay. Acá recuerdo, por ejemplo, el gran trabajo que hizo Rodrigo en términos de la discusión del segundo puente, conectando la región, conectando Asunción con el Chaco, por ejemplo, ¿verdad? Y en general llegamos tarde a esos debates, ¿verdad? A diferencia de este caso donde Rodrigo propuso algo proactivamente. Estas discusiones sobre infraestructura en Paraguay son llevadas normalmente a cabo por entidades financieras, actores políticos o profesionales del área de las ingenierías. Y eventualmente cuando los diseñadores llegamos a estos temas tendemos a llegar tarde y para intervenir de manera menor en proyectos cuyas variables estratégicas ya están definidas. Son por la narrativa de veamos esto como una oportunidad, y eso a veces es cierto, pero a veces, y a lo mejor una analogía un poco cruel, ¿verdad? La enfermedad no es la oportunidad de tomar remedio, digamos, ¿verdad? O sea que tener un papel específicamente de aplicar medidas paliativas no es el mejor rol, o no creo que es el rol que deberíamos aspirar de la disciplina del diseño, ¿verdad? Creo que deberíamos tener una participación más temprana y más proactiva en estos debates. El no involucrarnos como diseñadores tampoco impide que estos territorios estén cambiando rápidamente bajo la acción de poderosas dinámicas económico-ecológicas. La cuestión es que en este momento histórico la sociedad humana en el mundo, digamos, y la sociedad paraguaya también tiene capacidad tecnológica de transformar vastos territorios, y eso nos obliga a mirar y asumir una responsabilidad desde el diseño. Porque de lo contrario, el cambio o la realidad o lo que es el territorio o los territorios
simplemente es el acumulado de un conjunto de decisiones disconexas, ¿verdad? Eso sería la opción presente, lo que pasa hoy, ¿verdad? En el que vivimos en un mundo que es una totalidad sin proyecto. Y esto también podemos conversar más extensamente luego. Y creo que relacionado con el concepto anterior, me parece muy importante, es que ya que los proyectos de infraestructura de gran porte, insisto, no son solamente una condición de saber, digamos, cuánto cuestan o si están sobrecalculados o no, o a quién benefician en el corto plazo, etc. Estos proyectos en general condicionan el futuro de un modo muy importante y por tanto deberían ser objeto de interés y atención de la sociedad toda, ¿verdad? Y inclusive de nosotros que estamos en el ámbito de la disciplina del diseño. La realidad histórica que tenemos es que las sociedades sin proyecto terminan viviendo literalmente en territorios que son proyectos de otros, ¿verdad? Y esto no es una metáfora, ¿verdad? Se acordarán, por ejemplo, un caso relativamente reciente en términos históricos de cuando, digamos, la iglesia cristiana conocida como la secta Moon compra una parte importante de las tierras de Casado con la gente viviendo adentro, digamos, ¿verdad? Entonces, es una realidad fáctica, digamos, que cuando las sociedades no tienen percepciones ajustadas de sus problemas, de sus desafíos, de sus potencialidades y no tienen proyectos, terminan viviendo en los proyectos de otros actores. Cerrando ya mi primera intervención, ¿verdad? Para respetar el tiempo, contar un poco sobre el proyecto 60PI14, qué territorios venimos estudiando y cómo los estudiamos. Nosotros nos hemos concentrado en 3 regiones en Paraguay. 60PI14 es 60PI14 porque nuestro marco temporal es 1960 a 2014-15 aproximadamente, es el periodo de tiempo en el que estamos mapeando los cambios en la configuración urbano-territorial de Paraguay. Y ese estudio se enfoca en 3 regiones, Ciudad del Este y la Triple Frontera, especialmente en relación a los proyectos inducidos o desencadenados por los proyectos de Itaipú, el Puente de la Amistad y la represa Caraí. El segundo es la región del lago Yacyretá, en relación a la hidroeléctrica del mismo nombre, pero también históricamente a la vía férrea Asunción Encarnación y Posadas Buenos Aires, y la construcción de la ruta número 1 nacional. Y el Chaco Paraguayo Central en relación a los ferrocarriles y puertos tanineros, que es lo que ya les comentaba, la construcción de la ruta Traschaco y el puente Remanso en su momento, y ahora principalmente en relación a la implementación del corredor bioceánico, el puente Carmelo Peralta, Puerto Mutiño y el acueducto. Para cada uno de estos territorios producimos 3 informes, y esto es un poco, no sé si llamarle metodología, pero diría la praxis que hemos desarrollado y que creo que contribuye para entender problemas de esta dimensión, de esta envergadura. Organizamos el estudio de las regiones siempre en 3 volúmenes, en 3 informes. El primero es un análisis histórico-espacial del territorio en cuestión, el segundo es un análisis de los desafíos y potencialidades relacionados con la coyuntura actual, y finalmente un volumen prospectivo que contiene propuestas físicas y de gestión para el territorio analizado. Esto, en el caso específico 60PI14, conforma una serie de 9 volúmenes, 3 por cada uno de los 3 territorios estudiados. Perdón, y acá no está, pero es cierto, eso se complementa con un 10º volumen, que es el volumen de los casos de estudio internacionales que sirven de referencia o contrapunto, digamos, a la realidad paraguaya, para ayudarnos a entender y ver nuestra propia realidad a partir de las realidades de otros países y de otros lugares del mundo. Yo les dejo acá simplemente rápidamente con las tapas, digamos, de los 7 primeros volúmenes que ya están maqueteados. Estamos cerrando este proyecto finalmente después de muchísimo tiempo, gracias a la generosidad inmensa de muchísima gente en el equipo y fuera del equipo, que ha tenido por ejemplo, la paciencia y generosidad de leer los volúmenes y borradores, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos. El volumen de las entrevistas se llama Infraestructura y Transformaciones Territoriales en el Mundo, o sea, de los casos de estudio, y discute implementación, gobernanza, articulación, resistencia e impactos. Estos son los 3 volúmenes del Chaco.
el análisis histórico espacial, se llama En el mundo sin ser el mundo, el de desafío y potencialidades, que se llama El vacío y la Arcadia, y el de propuestas físicas y de gestión, que se llama El futuro no es lineal. Después de vuelta también, si quieren, podemos hablar del porqué de esos títulos. Y estos son los 3 volúmenes de la región del lago Yacyretá. El análisis histórico espacial se llama Pasado sumergido, territorio dividido. El de desafío y potencialidades se llama La destrucción creativa de un territorio, y el de propuestas físicas y de gestión se llama Futuros emergentes. Yo con esto voy cerrando mi intervención, diciendo que espero que estas ideas generales sean útiles para la conversación mayor con los colegas y con ustedes, y quedo a disposición para las preguntas y comentarios que puedan tener. Muchas gracias. Gracias Juanca, espectacular. O sea, realmente desde nuestro lado, desde nuestro lugar, es valiosísimo esto, porque como si no empezamos, si no es desde aquí, ¿verdad? Desde empezar a conocer y por la cartografía aún mejor. O sea, es realmente lo que nunca tuvimos o tuvimos muy poco en algunas regiones, como vos decís, y que ahora empecemos a entender mucho más nuestro territorio, no nos quedemos solo en Asunción y en la área metropolitana, así que buenísimo. Y yo, no sé, me quedé específicamente con esa frase que dijiste, totalidad sin proyecto. Es algo así, son 3 palabras, pero para mí por lo menos describe exactamente nuestra situación, o sea, y es justamente para lo que estamos, ¿verdad? Para lo que queremos seguir luchando y que esto mejore. Así que gracias, pasamos con Silvia. Ahí está. Muchas gracias, Alma. Voy a compartir la presentación que preparé. Un ratito voy a abrir otra vez. No puedo abrir desde la ventana. Voy a intentar de toda la pantalla. También podemos. No sé por qué no puedo encontrar la presentación, está acá abierta. Lo que pasa es que me quedé en internet, intenté conectar. Puedes probar entrando y saliendo, porque a veces que no reconoce tu pantalla abierta. ¿Cómo? Entrando y saliendo De del... la conversación en sí. O sea, salgo y entro otra vez. Sí. Ok. Podés probar y mientras pasamos con Rodrigo igual, sin problema. Tu micrófono. Ahí volvés. No te escuchamos todavía. Vale, ¿ahí me escuchan? Sí, se ve súper bien. Vale, ¿cómo están? ¿Ven la presentación? Sí. Salma, 10 minutos, ¿era verdad? Sí, no importa si se extiende un poco. Ustedes... Vale, bueno, me pongo porque es mucha parte gráfica. Dale. Bueno, el proyecto de Ciudad Más Agua se desarrolló en el CIDI, un proyecto de investigación con la contribución de varias instituciones, ¿verdad? Se trató de un análisis interdisciplinar de la zona metropolitana de Asunción desde el diseño y la planificación urbana. Lo que buscamos primero con ese trabajo es entender la situación actual, ¿verdad? Y utilizamos distintos métodos, pero uno de ellos fue el análisis cartográfico. En ese análisis, lo primero era entender a qué le íbamos a llamar zona metropolitana de Asunción, ¿verdad? Que básicamente nos dimos cuenta que coincidía con el perímetro del acuífero Patiño. Con eso nosotros pudimos hacer mediciones más precisas en relación al manejo del agua a nivel subterráneo y superficial, ¿verdad? Todo esto y cómo se conecta con la cartografía a un nivel macro, podemos dejar para la conversación, ¿verdad? De este análisis cartográfico sale la relación de la topografía, las zonas hidrogeológicas, el consumo subterráneo, la infraestructura sanitaria. Todo esto, si ustedes ven, lo que está marcado en naranja, ¿verdad? Es el perímetro de ese acuífero, que está debajo de toda la zona metropolitana.
la forma como se leen las cuencas urbanas y rurales. Y esta primera imagen, que es así, resultado de esa sobreposición de cartografía, darse cuenta cómo las cuencas hídricas están completamente desconectadas de la relación política de los municipios. Esto se puede hablar muchísimo porque empieza por la propia pregunta de quién es responsable entonces por ese cauce, quiénes tienen potestad de cambiar las cosas o no. Y qué implica aplicar en Asunción o en Paraguay un manejo de cuencas hídricas urbanas. A medida que vamos aproximando la escala, ¿verdad? Salimos de esta escala regional, que es 1/400.000, y vamos a la 1/2500, que sería la escala de proyecto. Esa línea empieza a tener otras implicancias, ¿verdad? Que es la implicancia del proyecto en sí, o sea, salir del papel y empezar a materializar las cosas. Entonces, un ejemplo de esa aplicación, o sea, de lo que se logra al hacer un análisis cartográfico, es que podemos transferir esa capa al Google Earth, y a partir de ahí cualquier persona que baje esa capa puede hacer este propio experimento que voy a hacer con ustedes, que es ir aproximando a ver qué significan estas líneas abstractas de cierta manera en el territorio real. Entonces acá me aproximo a parte de lo que se supone es el cauce del Muricao, de un brazo del Muricao, y nos damos cuenta que no aparece, ¿verdad? Entonces, o está subterráneo o es un cauce seco, ¿verdad? Y cómo vamos encontrando y qué significan cada una de esas cosas está en el libro, ¿verdad? Pero fíjense, los primeros indicios de que algo pasa ahí. Esta agua acumulada, ¿verdad? Hay pedazos de desagües que ya tienen una proporción mucho más importante, ¿verdad? O es un icuá, o es donde siempre se concentra la lluvia. Todo eso podemos ver en el territorio cuando incluso no hay lluvia, ¿verdad? Y ahí nos encontramos con esto, ¿verdad? Un festival de baches, y hago la observación de que Arnaldo ya es candidato a diputado en esta foto, el que fue intendente, para los que no se acuerdan. Entonces es un problema así que transciende totalmente la temporalidad política, ¿verdad? Y eso que vemos, ¿verdad? Agua acumulada, asfalto deteriorado, ¿es solo un problema de ejecución? Es la pregunta. O sea, en ese ejercicio que vamos bajando empiezan a saltar nuevas preguntas. Y acá la foto de la rueda para ver, no, el agua se acumula ahí por un motivo claro, se va a comportar de esa manera aunque no nos guste o nos guste, y el efecto de la infraestructura, en este caso vial, lo que hace es generar un problema eterno, ¿verdad? El peso del automóvil más el agua acumulada es constantemente como un mortero desagregando ese material. No sé si se ve la imagen acá, ¿se ve bien? Entonces, esto que es un problema entre comillas que se repite 90 veces al año, va a durar los próximos 5 o 5.000 años, ¿verdad? Exagero un poco en el 5.000 y uso esta imagen para ser un poco dramático, que es el poder del agua. Más allá de que la formación del Grand Canyon sea no solamente por el agua, pero el agua persiste, ¿verdad? O sea, lo que nosotros queramos tratar de negociar con el agua depende mucho de cómo lo hacemos, ¿verdad? Y esto que es un poco indica la temporalidad política, ¿verdad? Es un cartel que indica, bueno, acá hay lluvia, hay peligro, es algo que se hace rápido y se muestra trabajo, por decirlo así. Y fíjense la cantidad de instituciones que están para colocar un cartel, ¿verdad? Esto sin sacarle mérito al trabajo hecho, ¿verdad? Pero el peligro que esto indica, más allá de la lluvia, es esto. Si ustedes se dan cuenta, esta es una imagen donde ya el cartel está oficializado, esto es en São Paulo, ¿verdad? Y no son instituciones, directamente la municipalidad, porque cuando el problema llega a esta escala, y coincide con lo que mostró Juanca, ¿verdad? Cuando es una ciudad que tiene casi 20 millones de habitantes, una zona metropolitana casi 20 millones de habitantes, algo que en nuestra escala de barrio, con el empedrado y la agüita, se vuelve un problema macro mucho más difícil de solucionar.
¿verdad? Entonces, dejo esto anotado como para recordar, no es solamente el análisis cartográfico, el mapear y sumarle a eso el alertar, o sea, solamente eso no soluciona, son pasos necesarios pero no suficientes, ¿verdad? La solución, que creo que es la que todos estamos de acuerdo, es alterar la forma material de la ciudad, o sea, es el diseño, ¿no? Y la pregunta es cómo transformar la forma urbana partiendo del agua, que es lo que la investigación se propuso, ¿verdad? Para eso encontramos una serie de instrumentos, y voy a pasar rápido acá, que es la parte científica de ciencias de la tierra, de cómo entender el comportamiento del agua subterránea, los ciclos, la parte geológica, la estratificación del agua cuando se acumula. Todo esto está disponible en el libro. Los conceptos de pulso de río continuo, o sea, de todas las otras ciencias que pueden ayudarnos a proyectar, una introducción está hecha en ese libro, ¿verdad? Siempre relativas al agua. Entonces nosotros entendemos la teoría como una herramienta para la práctica, ¿verdad? Y a lo que nos encontramos, o sea, nos encontramos con la potencialidad que tiene esta región y el país en general, ¿verdad? Las posibles formas de solucionar ya con diseño, doy como un ejemplo un catálogo internacional que tipifica cada una de las situaciones que se da con el agua. Acá, por ejemplo, una situación de borde, las posibles formas de tratarlo con diseño, la materialidad, la vegetación, si el cauce estira hacia lo natural o hacia un diseño un poco más abstracto, ¿verdad? Y luego viene la pregunta, que es lo que es parte de nuestra tarea pendiente, es los ejemplos de soluciones locales, ¿verdad? En el proyecto hay una lista extensa de posibles soluciones, o sea, de posibles investigaciones que puedan ayudar a completar ese catálogo nacional, y muestra algunos ejemplos de ese primer paso que es el proyecto, ¿verdad? Que empieza en el papel. Acá hay parte del diseño urbano de la naciente en el Buricabó, hecha por María Sánchez Marzá, que fue su tesis de grado. Hay ejemplos de un mercado que tolera la inundación, hecha por una arquitecta Vivi Pozzoli de la Católica. Hay ejemplos de unidades flotantes hechas por una organización llamada Agua Alta. Y me quedo con esta organización por decir, parte del segundo paso, o sea, primero proyecto, segundo materializar, en una escala piloto donde el impacto de la materialización no es extremadamente costoso, por decirlo así. Es fácil tener una respuesta si funciona o no funciona en una escala menor, ¿verdad? No kilómetros de arroyo, sino un tramo de 10 metros, cosas así. En este caso una unidad flotante, ¿verdad? Que, bueno, acá está el nombre de los arquitectos que participaron, que es cómo habitar el agua, y ahí en el sentido literal de esa frontera entre que el agua directamente mueve el objeto entero y se conecta a un borde, a la borda del territorio. Y el tercer paso que yo creo, saliendo de esa escala del objeto, es la escala de la ciudad, ¿verdad? Esta foto me gusta mucho porque encima el paisaje, el potencial del paisaje se muestra, ¿verdad? O sea, todo ese borde que está así como que no resuelto, ¿verdad? Y el objeto acá siendo construido, ¿verdad? O sea, de esa escala de objeto, la siguiente es todo ese borde, toda la escala de la ciudad. Y acá ya cerrando, es decir, es transformar un problema socioambiental y urbano, porque no es solo el borde del río, también está toda la parte de los bajos de Asunción, ¿verdad? Que es esta imagen que vemos cíclicamente cada 2 o 3 años, ¿verdad? Que así como esa portada de diario que mencionaba Juanca, como si fuese un problema social, que en realidad es nuestro problema de ocupar el río de esa manera. Es diseñar eso, es diseñar la ciudad en armonía con el agua, que resulta cosas como esta, ¿verdad? O sea, termino con la foto de Venecia porque es siempre impactante como una especie de testimonio de lo que puede hacer el diseño y la intención construida sobre el territorio. Como mencionaba Juanca, esto de el proyecto de otros, ¿verdad?
cuál es nuestro proyecto para esos bordes y para los cauces y para todo lo que tiene que ver con recursos hídricos en Paraguay. Bueno, acá dejo el link donde pueden encontrar el borrador del libro y después podemos charlar más de eso si es que les interesa. Está, no sé si Buenísimo. se entendió, no sé si se vio todo, Claro que sí. rápido. Por la Gracias, duda cumplí con el 10 minutos. Cumpliste con el temporizador. Realmente es que nos quedaríamos horas, días, workshops, no sé, hablando porque hay tanto, ¿verdad? Y rescato así muy rápidamente que en verdad que todo lo que dijiste y todo lo que mostraste, que de todas maneras quiero volver a ver ese catálogo, quiero ver el link del borrador del libro, ¿verdad? Son cosas que suenan en cuanto a frases, títulos, subtítulos, como cuestiones lógicas, como muy obvias, pero en verdad que no están hechas, o sea, y hay que como cambiarnos nosotros mismos ese chip y a los demás, porque o si no, no arrancamos con los proyectos, que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Desarrollarlos y ponerlos, así que gracias. Seguimos, charlamos, redondeamos todo después, ¿verdad? En la presentación. Sí, al final. Y bien, Silvia, ¿cómo estamos? Probamos. A ver si... Ahí está, listo. El audio de Silvia. Micrófono. ¿Está compartida ahora la pantalla? ¿Sí? No vemos, yo no veo todavía. ¿Ahora? Un ratito porque sé que... No. No, otra vez. Puedes probar igual desde ventana o... Recién pude compartir y ahora nuevamente vamos a probar. No. Ahí, ¿ven? Ahora sí. Ok. Listo. Bueno, yo hice una presentación también breve, por los 10 minutos que tenemos, sobre la guía de arborización urbana y para hablar un poco también de lo que sería la conservación de especies nativas, tanto de fauna como también como flora. Bueno, la guía de arborización urbana se realizó en el marco del proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas, que está trabajando en varios temas en el área de Asunción y todo el área metropolitana. Fui contratada para la elaboración de esta guía y trabajamos con especialistas del área también. Entonces, ¿qué aportó esta guía? Acá pongo, para que ustedes puedan ver nomás, el porte de un árbol ubicado en un paseo central, que es sobre Molas López. Y aquí abajo en la fotografía la flor, el fruto y las hojas. Alguno de los aportes es la información en cuanto a las normativas vigentes hasta el año 2019, que es el año que se publicó la guía, relacionadas sobre arborización, porque todos los árboles afectados en cualquier obra siempre tienen que estar... se tiene que presentar un proyecto de arborización urbana aplicando la ley del arbolado, de la protección del arbolado urbano. Eso tiene que ser programado con cada municipio. Las características naturales del Paraguay, que fue una recopilación de datos de lo que sería el AMA, porque hay que tener en cuenta cuáles son las características naturales del Paraguay en el momento de seleccionar las especies. La importancia de las áreas verdes para la arborización y conservación de la biodiversidad urbana. Aquí seleccioné la conservación de aves, murciélagos y mariposas, que son los grupos que más conoce la gente en las ciudades, ¿verdad? No se ven muchos mamíferos, solamente los murciélagos, que siempre suelen mover a las noches. Y todo esto nos dan unos servicios ambientales para nuestra mejor calidad de vida. Es por eso que es muy importante la selección de especies. La importancia y beneficio de las áreas verdes urbanas, corredores verdes urbanos y confort térmico. La importancia de la conservación de las áreas verdes urbanas. Acá en Asunción, por ejemplo, tenemos la Bahía de Asunción,
que bueno, ya por el 2010 tuvo una alteración muy grande. Es un área protegida. Se realizó el refulado de la arena ahí en la parte de la Bahía de Asunción para hacerse lo que hoy vemos como la costanera. Eso causó un daño grande a la Bahía de Asunción. Justamente se hizo un proyecto sin un buen relevamiento ambiental en el área. Pero hoy ya estamos tratando de tratar de solucionar ese problema y ver algunas formas de cómo restaurar esas áreas. En la Bahía de Asunción, el Parque Iguazú Metropolitano, el Botánico, a eso nosotros le llamamos áreas núcleos. Ahí es donde se concentran la mayor cantidad de espacios verdes en Asunción, en este caso. Entonces, también tenemos que incorporar los corredores verdes urbanos. ¿Qué son esos? Son los que nosotros queremos realizar trampolines para unir estas áreas verdes urbanas con el fin de que haya intercambio genético entre las especies. Así tienen una forma de seguir conservándose en cuanto a especies urbanas. Inconfort térmico, que es un servicio que nos brinda una buena arborización, las áreas verdes, para nuestra mejor calidad de vida. En árboles exóticos recomendados. La guía también recomienda 27 especies recomendadas. En este punto yo quiero hacer un hincapié porque cuando estamos hablando de especies exóticas tenemos que tener mucho cuidado en la selección. Si bien algunas especies no están consideradas como invasoras, las que están consideradas como invasoras pueden causar un daño muy, muy grande en los ecosistemas urbanos, sobre todo los que están altamente ya con los impactos de desarrollo. Entonces, siempre cuando vamos a hacer una arborización urbana, tiene que estar guiado por un profesional del área. Si bien están las guías y están las especies recomendadas, esto tiene que ser nuevamente evaluado dependiendo de los proyectos y la zona. También recomendamos, no es que recomendamos, sino que señalamos algunas etapas de la arborización urbana, qué especies plantar, dónde. Primero tenemos que ver dónde vamos a plantar, ver el tipo de suelo, y en base a eso seleccionar las especies. El tema de mantenimiento, porque hay especies que son un poco más delicadas que otras son súper resistentes y se adaptan a cualquier tipo de ambiente, pero otras no. Entonces necesitan un mantenimiento adecuado, por lo menos 2 años para el riego. Los viveros forestales para la arborización urbana y la preparación de plantines. También hicimos una breve recopilación de datos de cómo debería ser un vivero forestal. No sé si hay exactamente un vivero forestal ya hecho para conseguir plantines para hacer una arborización urbana, porque tiene varias exigencias cada plantín y sobre todo cada especie. Algunos factores que perjudican a los árboles urbanos. Eso también hay que ver dónde plantar. Volvemos otra vez a la etapa de arborización urbana, porque la selección de especies para una ruta tiene sus especificaciones. Donde hay mucho movimiento vehicular, se necesitan especies que sean caducifolias. Esto significa que pierdan las hojas para volver a renovarlas, porque las hojas son los que acumulan toda la contaminación de las carreteras. Entonces, este tipo de factores también mencionamos en la guía de arborización urbana. También quise poner un pequeño capítulo de paisajismo, porque generalmente en el momento de que se hace proyectos de paisajismo se seleccionan muchas especies exóticas o especies que quedan lindos en el lugar, ¿verdad? Sin embargo, nuestro interés como conservacionistas de especies es crear un ambiente donde las especies puedan desarrollarse, ¿sí? Por ejemplo, las especies polinizadoras, las aves. Entonces, hay unas cuantas especies recomendadas para setos en este caso, pero esto obviamente se tiene que ampliar en nuevas guías. Y también recomendamos 30 especies nativas para Asunción y el área metropolitana. 30 especies no más, pero hay que generar más
más material para recomendar más especies, porque si bien hoy por hoy yo sé que mucha gente usa esta guía, pero ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las dificultades en el momento de utilizarla en el campo, ¿verdad? En campo, cuando está ya el momento de realizar la arborización, nos encontramos que no hay disponibilidad de plantines en los viveros. Entonces, ese es un punto muy importante que tenemos que ir viendo, cómo hacer proyectos de viveros donde generen este tipo de plantines. No hay suficientes viveros, que es lo que estoy diciendo, aptos para las arborizaciones urbanas. Y otra dificultad es, si bien esta guía de arborización urbana tiene las especies y señala el tipo de suelo en donde debe ser plantado, nosotros nos encontramos una realidad hoy que casi todo está en suelos saturados, suelo compactado es la palabra, perdón, suelos compactados y también de refulado. Entonces, es un suelo totalmente nuevo, digamos. Entonces, para que las especies se desarrollen en este tipo de suelos es un poco difícil. Y seguimos investigando cuáles son las especies más resistentes, porque hay especies resistentes, pero el trabajo de arborización es muy grande, es muy costoso, es muy trabajoso. Entonces, la idea es seguir trabajando en estas investigaciones porque estamos en un país que se está desarrollando. Entonces, obviamente, todos estos trabajos van a ser nuevos y tenemos que seguir publicando los resultados para tener una buena arborización y poder construir estos trampolines para las áreas verdes núcleo efectivos. Algunas cositas que faltarían, como está diciendo, más publicaciones, experiencias en campo, recomendar más especies nativas, un listado de expertos nacionales, porque es muy importante trabajar con los expertos, siempre, en cada proyecto de obra o cuando se va a hacer una arborización o algún tipo de paisajismo donde quieran involucrar la ecología, es muy importante que participen expertos en arborización, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, ambientales, biólogos, botánicos. Ellos tienen una capacidad muy amplia para recomendar estas especies, sobre todo los botánicos. Y un manual más completo sobre arborización urbana e infraestructura verde, que yo ya les cuento que ya está en desarrollo, ya se está haciendo esta guía. Justamente la semana pasada me llamaron para que pueda colaborar en la parte de fauna urbana y en la lista de árboles. Es una guía que va a ser a nivel nacional, está promovido por el MUC con el apoyo del PNUD. Entonces, dentro de poco ya se va a publicar esta guía, es súper completa, pero siempre hay que dar espacio a más. Siempre hay que tratar de seguir publicando las experiencias de campo para poder tener mejores resultados en los nuevos proyectos. Aquí simplemente le pongo un ejemplo para que vean las diferencias de los servicios que tienen cada tipo de árbol. No todos dan los mismos servicios. Entonces, el Guaviraptá, por ejemplo, es una especie, ahí muestro la foto de la flor, los frutos y el porte. Es súper melífera, tiene una gran cantidad de polinizadores cuando está en flor. Tiene la fructificación puede consumir el humano, tanto la fauna urbana también, y obviamente da el servicio ambiental de la especie puede nidificar, puede ser una especie ornamental, aunque yo no me animaría a acercarme tanto cuando está en flor por la cantidad de polinizadores que tiene, de abejas, avispas, entre otros. El cambacaguazú, por ejemplo, es una especie que da mucha sombra, también tiene flores, pero no tiene frutos para el consumo humano en este caso, ¿verdad? La cibipiruna, por ejemplo, es una especie que se puede usar como ornamental porque tiene unas flores hermosas cuando está en flor.
Es muy parecido al Ubirapitá, pero tiene sus diferencias que los especialistas ya reconocen de una, ¿verdad? Pero a simple vista puede ser muy parecido. Tiene mucha sombra, puede generar bastante sombra y usarse de la forma ornamental. En las veredas es donde yo suelo ver más esta especie. El ñangapirú también es una especie de mediano porte, tiene unas hojas muy lindas y también tiene frutos comestibles. Es muy rica, yo ya probé también esa. Y aquí solamente quiero mostrar cómo quedan los árboles cuando tienen una poda de crecimiento en las casas, ¿verdad? Estos son unos arbolitos que están acá hacia el barrio Las Lomas, por si quieren pasar a mirar. El pacurí, que tiene frutos comestibles, así, estos frutos que ven ahí abajo son los frutos de este mismo individuo que está ahí en la pantalla. Y el ceibo, que si bien tiene estas flores, son sumamente importantes para la polinización y quedan muy lindos también, quedan de bajo porte y muy ornamental también al mismo tiempo. Y quiero hacer un hincapié también en el tema de las especies exóticas e invasoras, porque es algo que hay que educarle a la gente de no plantar especies exóticas sin estar seguros exactamente de qué impacto puede causar en las áreas altamente ya en desarrollo, ¿verdad? Lo que ya se está... Acá, por ejemplo, estamos viendo una invasión de leucaena, que es en el Parque Iguazú Metropolitano. El Parque Iguazú tiene casi el 50% de invasión de especies exóticas, el cual tiene que ser tratado y está haciendo en este momento, hay una consultoría para tratar de restaurar lo que era el Parque Iguazú en su bosque, porque tiene un bosque en sucesión primaria debido al cambio ya que hubo en su alrededor con las rutas, con la construcción de infraestructura, entre otros. Esta área fue rellenada, está lleno de escombros, tiene un suelo muy, muy compactado, donde no cualquier especie va a crecer. Entonces ahí vamos otra vez con el tema de que cuando vamos a restaurar tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. Cuando vamos a arborizar también tenemos que tener este tipo de cosas, que no es solo ir y plantar. La preparación del suelo tiene que ser súper importante, es lo primero, porque si no, no vamos a lograr el objetivo de la arborización. Simplemente esta foto puse para que vean que no hay ni una sola otra especie, es solamente leucaena, porque esta especie desplaza a las especies nativas, no le deja desarrollarse como sí. Entonces genera un remanente de leucaena que no da ningún servicio. Ahí no hay fauna y prácticamente lo único que nos da a nosotros como servicio es sombra, ¿verdad? Pero generalmente especies exóticas hay que mirar bien antes de plantar y tener la recomendación de un experto. Y por otro lado está, si bien no es un árbol, es una gramínea, estamos hablando de un pasto africano que es el pasto estrellita, que también es invasor y que generalmente esto se pone a los costados de las rutas. Entonces ahí es donde encuentra la oportunidad de entrar en un área degradada e invade. Este pasto, si ven en el fondo de la imagen, hay un bosque. Ese bosque es una formación, está en formación nueva, es una sucesión primaria. Esto era todo pastizal natural en 1994 y con los cambios que hubo en el desarrollo urbano se modificó bastante el área que dio pie a este árbol en sucesión primaria. Pero ¿qué pasa? Si esta especie de pasto estrellita no se quita, no se restaura esta área, ese bosque no va a poder avanzar. Entonces son todas las cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento de seleccionar las especies, sobre todo cerca de un área de conservación. Bueno, y de mi parte eso es todo. Si tienen preguntas, porque quise hacer un poco medio rápido por el tiempo, pero de mi parte, ahí está. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Silvia, interesantísimo. No, es que yo quiero hablar muchísimo tiempo más con todos ustedes para seguir aprendiendo. Gracias, gracias de verdad. Traté de resumir todo rápido para ver, pero estoy lista para las preguntas que vengan. Sí, sí, se entendió súper bien y totalmente de acuerdo, o sea, justamente hay que buscarle y le necesitamos a todos los expertos en todas las áreas, como dijiste. Es primordial para empezar desde abajo, ¿verdad? Como mostraba un poco Juanca, ya a una escala muy grande, como también Rodrigo, este recurso invaluable, ¿verdad? Que tenemos y no lo aprovechamos y estas intervenciones masivas que estamos haciendo, destruyendo estos intercambios genéticos que dijiste que me gustó muchísimo cómo te expresaste, porque es la verdad, ¿verdad? Cortamos muchísimo y no dejamos que continúen. Así es. Se fracciona. Se fracciona. Bueno, y pasamos contigo, Pacho, entonces. Gracias, Silvia. Voy compartiendo mi pantalla. Ahí ven. Sí, súper. Bueno, ya que hablamos de infraestructura a nivel territorial, ¿verdad? Bajando a intervenciones urbanas y hablando con Rodrigo ya de soluciones más locales y la posibilidad de poder materializar proyectos a una escala más piloto, ¿verdad? Yo creo que viene bien este caso en el que, nada, por medio de un concurso del PNUD del año pasado que nos presentamos, ¿verdad? Para presentar soluciones innovadoras para el caso de un barrio en Hernandarias, ¿verdad? Llamado San Francisco. Nos presentamos y el proyecto se llama San Francisco Productivo. Importante mencionar que era un equipo multidisciplinar, ¿verdad? Compuesto por arquitectos, urbanistas, ingenieros agrónomos ambientales, con conocimientos en hidráulica, etcétera. Entonces, ubicándonos, el barrio y la cuenca de lo que es este barrio se encuentran en inmediaciones de lo que es la represa de Itaipú, ¿verdad? Antes del acceso este es el acceso a lo que es la represa en sí. Este sería el barrio y la plaza central, ¿verdad? Analizando ya lo que es el sistema biofísico y la importancia de lo que es el territorio o lo que fue, ¿verdad? Tenemos esta situación en la que el barrio se encuentra dentro de una pequeña cuenca que originalmente, según comentarios de los pobladores, era una especie de esteral, ¿verdad? Este sería el cauce anterior, ¿verdad? Con los sectores más propensos a inundaciones antes de cruzar lo que es la supercarretera que va a la represa. Entonces analizamos lo que es la topografía de la cuenca, los puntos altos, los puntos más bajos y conflictivos. También vimos lo que es la infraestructura de aguas urbanas que tiene el barrio, los pequeños canales existentes, en rojo ya los que están más comprometidos, ya sea por el subdimensionamiento de estos o porque están muy erosionados y colapsados. Entonces, bueno, estos son los problemas de este barrio, San Francisco, el remanso antes de pasar la supercarretera, lo que es la plaza en los días de lluvia, que se inunda, también tienen escasez de agua potable, solo tienen 2 veces al día, las canalizaciones son deficientes y también tienen calles con gran erosión y pendiente. Entonces identificamos los conflictos tanto puntuales como áreas inundables de este barrio y las que están más comprometidas y cómo todo lo que fluye hasta este sector más conflictivo afecta a este lugar, ¿verdad? Y también vimos lo que son las oportunidades, ¿verdad? Las oportunidades en que, por ejemplo, tienen una comunidad que está súper organizada, todavía tienen mucha vegetación y los arroyos tienen bastante caudal de agua. Las calles todavía en su totalidad no son pavimentadas y son permeables aún, está próximo a recursos turísticos
y tienen espacios públicos disponibles como esta gran plaza central. Entonces, la idea era que esta agua como problema en el presente se convierta en una oportunidad en un futuro. Y que esta oportunidad a la vez sea la identidad de este barrio, lo que le identifique y diferencie de otros barrios de Ciudad del Este y de Paraguay y así. Entonces también vimos ejemplos de buenas prácticas a nivel mundial, ¿verdad? España, los Países Bajos, ejemplos latinoamericanos. Y a partir de eso esbozamos esta estrategia para el control de la inundación y la gestión de los recursos por medio de lo que es la organización ciudadana y las instituciones públicas y privadas que estaban involucradas. Entonces, la idea era que el barrio en sí esté en el centro de toda la gente, sea parte de todo el proceso, ¿verdad? Que sea un proceso de placemaking, donde tengamos los componentes multidisciplinares, gestión del agua, la parte social, lo que es el componente urbano y el ambiental, todo eso en el afán de resolver el problema de inundaciones que tiene. Con todo este input tenemos esta propuesta, ¿verdad? Que acá en esta imagen se enmarca todo, ¿verdad? Las propuestas van según escalas también en el que incluyen este cálculo hidrológico de cómo podríamos solucionar las inundaciones en ciertos episodios de lluvia. Entonces dividimos en 6 etapas. En la etapa número 1 sería la plaza central de detención de agua a la que convergerían todas estas calles, como lo hacen hoy en día, solo que estaríamos controlando esta inundación, se propone a través de una laguna central en la que el agua podría llegar ahí y luego de un tiempo poder ser evacuada aguas abajo. Entonces tendríamos una plaza actual del antes y el después. Esta plaza también se conformaba de distintos tipos de islas, nosotros le llamamos como sectores, en donde metíamos también lo que es el recurso de que sea un recurso productivo, ¿verdad? Aprovechar que esta plaza iba a estar irrigada por el agua para poder cultivar especies a distintas escalas, ¿verdad? Que sean hortalizas, verduras, ya árboles frutales o árboles ya para generar sombra y mejor confort térmico en el entorno. También se proponía mejorar el suelo a través de ya sea pozos de absorción o biopores, que son como unos pozos que introducen materia orgánica generando abono natural en este sector, ¿verdad? Entonces esto se vería en corte, pasa un poco rápido por el tiempo, ¿verdad? Otros sectores de la isla estarían equipados con temas ya deportivos, que eran una necesidad de los pobladores, ¿verdad? Entonces sería el antes y el después de esta plaza. Después teníamos las distintas calles que iban a converger a esta plaza, donde hay calles más importantes como estas, en las que se propone cambiar el corte actual de estas calles y colocando al agua en el centro de estas, ¿verdad? Dándole la importancia que merecen. Entonces, las calles son como ejes que colectan el agua y la utilizan para plantaciones a lo largo de todo esto y evitan que tanta agua vaya llegando gotas abajo. Entonces, esto sería la propuesta de estas calles. También teníamos la cuestión de calles con pendiente más pronunciada, donde se propone un escalonamiento para ir acumulando agua a distintos niveles, e ir infiltrando a distintos niveles y así ir disminuyendo este input al cálculo hidráulico aguas abajo. Otras calles, ya a una menor escala, se proponen poner jardines de lluvia en ambos lados, ¿verdad? Donde estos jardines van a ir captando agua, van a ir infiltrándolos, evitando que haya tanta escorrentía corriendo aguas abajo. Bueno, llegando ya a lo que es la supercarretera, se propone un parque de detención de agua antes de su cruce y salida del sistema al otro sector, ya lo que corresponde a lo que es la Itaipú Binacional. Todos en general van equipados con estos huertos urbanos.
mejorando la calidad del suelo con los biopors, con los pozos de infiltración, y la idea es ir teniendo espacios, diseñando estos espacios urbanos y públicos a lo largo de toda esta infraestructura de drenaje sostenible. Y bueno, a nivel más pequeño ya los canales naturales, que ya son casos en el que viviendas tienen en la parte posterior de sus terrenos, el cauce pasando, entonces trabajar y ver al recurso hídrico como un pro para sus casas y no como un sitio olvidado. Y para terminar, lo que es la captación de agua de lluvia a nivel individual de cada casa, de cada poblador de lo que es del barrio San Francisco, en la que se propone que la gente pueda captar agua de lluvia para el consumo, así también captar agua de lluvia para infiltrar en sus terrenos. Entonces se formaría una red que estaría sacando esta agua del cálculo hídrico y colaborando muchísimo a que las inundaciones disminuyan y que permitamos que nos inunde más el barrio en su totalidad. Entonces serían esquemas o ideas de cómo podrían ser estos objetos para captar agua de lluvia, para utilizarla y para infiltrarlas en los terrenos. Entonces esta era la manera en la que nosotros propusimos a través del diseño urbano de este barrio, de cómo el agua puede ser en realidad la oportunidad y puede transformarse en la identidad de un barrio, que a través de la infraestructura sostenible de captar el agua, infiltrarla y no llevarla agua más abajo, canalizarla como se lo hace normalmente, esta puede irrigar todo un sistema de plantaciones y cultivos que pueden ser en un futuro el ingreso para la gente que habita ahí. Y bueno, eso sería, cumpliendo en el tiempo, la idea de cómo podemos pasar de comprender territorialmente un lugar determinado en una ciudad, para entender cómo se comporta el agua dentro de este barrio y proponer soluciones que integren cada uno de los aspectos que hacen a un territorio, ¿verdad? El aspecto social, el urbano, y también lo que es el territorio en sí, ¿verdad? Su cuestión natural. Bueno, y eso sería todo. Valiosísimo, Pachi. De verdad, o sea, demasiado pertinente y en poco tiempo pudiste resumir así, rapidísimo. Bueno, de mi parte, por lo menos, algo que valoro muchísimo es que en estas palabras, la última, que es identidad, o sea, creería yo que entendí bien, que está buenísimo porque claro que tiene todo un estudio técnico, un diseño súper bien trabajado, pero hay algo que me parece fundamental, que ustedes están haciendo el recurso a cielo abierto, o sea, están quitando el agua, la están revalorizando. Entonces, imagino que cuando esta gente realmente vea este recurso al lado, ¿verdad? En su casa, en la vereda, en la calle, realmente lo cuide más. O sea, es muchísima identidad, cuidado, apropiarse de tu casa, de tu propio ecosistema de vida, digamos, ¿verdad? Yo voy a ir leyendo un poco algunos comentarios. Creo que hay más elogios y comentarios que preguntas, pero así ustedes también pueden empezar podemos empezar a debatir. María Glauser nos dice que bueno, Rodrigo, qué importante compartir más pistas sobre cómo conectar las ciudades y por ende las personas con la naturaleza. No hay futuro sin lograr esto. También Rocío Ortiz dice excelente material, lo estamos usando para nuestra investigación del TFG y nos sirve muchísimo. Esto era por Ciudad y Agua. Luego la guía de arborización para AMA sirve de apoyo para saber qué plantar en la ciudad. Luisa Vargas nos pregunta, ¿por qué es importante conocer sobre la especie de los árboles que habitan nuestras ciudades? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Por qué es importante conocer los árboles que habitan en nuestras ciudades? Sí, eso decía la pregunta.
Bueno, dependiendo, ¿verdad? En mi caso, desde mi punto de vista, a mí me gustaría conocer los árboles que tenemos para saber cómo mejorar la conectividad, como está diciendo, entre las áreas núcleo, desde mi punto de vista, y saber también qué mejorar para darle un mayor espacio a las especies de fauna urbana, sobre todo las aves, los murciélagos y los polinizadores que tenemos en la ciudad. ¿Hacemos un comentario? ¿Hay más preguntas? No, solo para resaltar, yo creo que primero no hubo un acuerdo en el detalle de cada una de las charlas, pero yo creo que yo por lo menos veo la conexión directa en todas ellas, ¿verdad? O sea, Juanca menciona la rectificación de los ríos en São Paulo, ¿verdad? Silvia habla de la vegetación exótica, yo hablo un poco de cómo eso baja a una zona metropolitana específica. Pachi agarra un ejemplo de lo que ya es el proyecto, ¿verdad? Que ojalá salga del papel, porque yo creo que ese sería un super paso, pero hay todo un tiempo de proceso ahí, ¿verdad? O sea, el proyecto que yo mostré está amparado o está fundado en muchísimo de la investigación de Pachi, ¿verdad? Y hace parte del CIDI, hace parte del taller o sea, hay todo un proceso histórico, académico, de instituciones que se van fortaleciendo con el trabajo individual, que me parece que es importante resaltar, ¿verdad? O sea, si bien yo acá doy la cara y hablo sobre esto es una construcción colectiva de conocimiento. Y me encanta porque Silvia menciona como una necesidad la lista de profesionales a quien consultar, ¿verdad? O sea, nosotros estamos en un punto en nuestro país en que eso todavía no fue hecho y hay que hacer, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, no, ¿qué es lo que tanto en la lista? Sí, pero así es. Ese es uno de los pasos para llegar a materializar esa ciudad y ese país que queremos. Bueno, era un comentario general. Totalmente de acuerdo. Ahí surgió una pregunta para María Paz. Una vez colectada el agua de lluvia, ¿se alimenta la vivienda por gravedad o plantean la utilización de un sistema de bombeo? No, la verdad que no entramos, bueno, les comento, esto era un concurso de anteproyecto, entonces lo que nosotros hicimos es la idea, ¿verdad? Pero la idea yo creo sería no depender de una bomba, ¿verdad? Pero cada vivienda individualmente podría optar, es una cuestión abierta, podría optar de la distribución del agua como le parezca mejor, ¿verdad? A lo que puedan acceder. Les comento un poco más. Este anteproyecto del PNUD ya fue licitado, o sea, ya fue el concurso para el desarrollo ejecutivo de este proyecto y ya se le dio este proyecto ejecutivo a una empresa que ahora mismo está en proceso de elaborar esto, ¿verdad? Entonces, en teoría esto se va a ejecutar, esperemos que no sufra tantos cambios, por lo menos en la idea, porque esto era como un manifiesto de que nosotros pensamos que sería lo ideal para este barrio, la situación en la que está, ¿verdad? Entonces ahora está en proceso de proyecto ejecutivo, en miras ya la ejecución, que sí se va a ejecutar, eso es lo bueno, ¿verdad? Es un piloto en el cual vamos a poder ver realmente qué sale de esto, ¿verdad? Y nada, una lástima que justo ahora llegó todo lo del COVID, ¿verdad? Porque nosotros al menos pensamos que el trabajo social era algo súper importante en lo que es el proyecto, ¿verdad? Porque nosotros como urbanistas y como urbanistas propusimos los cultivos urbanos estos, ¿verdad? Pero en realidad una cosa es proponer y otra cosa es que la gente se adueñe de esta idea, ¿verdad? De que cuide y de que participen de esto para que pueda funcionar finalmente. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona, pero felices de haber recibido comentarios positivos de los pobladores, porque nosotros presentamos el proyecto ante los pobladores y ellos lo aprobaron y estaban muy emocionados con que se haga realidad, ¿verdad?
versus lo que era al principio. Lo que ellos pensaban al principio era que querían entubar esto y deshacerse del problema de inundación de agua que tienen en la actualidad, que es lo lógico que cualquier población tenga este sentimiento, ¿verdad? Entonces, poder haber concretado este proyecto con ellos y que puedan ver que un futuro puede ser también prometedor proponiendo estos drenajes sostenibles, ¿verdad? Y cultivos a lo largo de esto. Genial. Maravilloso, qué bueno que está aprobado. Porque ya, unas ganas de verlo ya ahí, ¿verdad? En el terreno, activándose con la gente. Puro elogio, hay una frase también de Fernando que dice: la naturaleza misma de lo urbano debe ser reimaginada y recartografiada tanto en la teoría como en la práctica. De Brenner, ¿verdad? Bueno, apoyando un poco a todo el relato también que se vino hablando. Me encanta porque la gente es como que estamos hablando todos juntos, pero hay conexión. A ver, creo que hasta ahí. No sé, algo más, Juanca, en verdad que lo tuyo justamente era lo más amplio y bueno, no hubo tanto tiempo de tocarlo, pero si nos querés comentar un poco más de este gran trabajo del sistema abierto. Sí, yo creo que hay dos reflexiones que podemos tener desde nuestra parte, ¿verdad? En relación a la conversación de hoy. Yo creo que la primera es un poco una intención, una aspiración de reposicionar a la profesión en relación a un tema del cual normalmente guarda cierta distancia, que es la cuestión de la infraestructura, el diseño de infraestructura y los proyectos infraestructurales de gran porte en general. Como decíamos, en general los diseñadores tenemos un papel relativamente secundario y tardío en esos procesos de discusión. Y creemos que tiene que ser mucho más anticipatorio nuestra participación, ¿verdad? Digamos, cuando uno estudia los proyectos de gran envergadura que se implementaron en finales del siglo XX, digamos, en Paraguay, Taitaipú, etc. En general, el diseño urbano viene como un elemento asociado a una obra de ingeniería, digamos, ¿verdad? Que tiene su propio objetivo, su propio contenido y su propio sentido técnico, económico, geopolítico inclusive. Y eso se manifiesta muy claramente en algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de Encarnación, digamos, básicamente todo lo que era el diseño urbano de Encarnación y de Posadas forma parte de algo que se llama un paquete llamado el Plan de Terminación de Yacyretá, que se hace casi 20 años después de la represa en sí, digamos. Entonces, digamos, eso te da mucho la pauta de que ahí no hay o no hubo en ese momento, digamos, una visión por la cual se buscaba un desarrollo simultáneo y, digamos, multifinalitario de la región, ¿verdad? O sea, que el objetivo primordial era producir energía. Todo lo demás en el territorio estaba sujeto a esa agenda, digamos, y yo creo que, digamos, la experiencia muestra que eso ciertamente no es el modo deseable de proceder, ¿verdad? Entonces, digamos, y creo que seguimos viendo mucho eso, ¿verdad? En proyectos urbanos, en nuestra sociedad, digamos, en la forma como ciertos proyectos avanzan, como, digamos, los viaductos del Botánico, que son francamente inentendible, en cómo otros proyectos se promueven, como el segundo puente al Chaco, que quizás un proyecto tenga sentido, pero que creo que tendríamos que discutir profundamente quién paga ese proyecto y quién se beneficia de ese proyecto. Y en la forma en que otros proyectos son abandonados, ¿verdad? Como el Metrobús, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que en general nosotros, digamos, la gente que está en la comunidad del diseño tiene poca visión de sí misma todavía, como que este medio nos pertenezca también, digamos, insisto. Yo creo que en general este es un medio que está poblado y este debate está habitado en general por gente digamos, del mundo de la economía, la ingeniería y digamos, los cargos políticos, públicos, ¿verdad? Y la calidad del debate es relevante pobre. Y lo que asusta de esto, digamos, es que las consecuencias de ese impacto son enormes, gigantescas, ¿verdad? Y esas consecuencias van a caer sobre nosotros. Participemos o no del debate, seamos o no conscientes de lo que ocurre, vamos a pagar la cuenta igual,
Vamos a pagar la cuenta en calidad de vida, vamos a pagar la cuenta en dinero, vamos a pagar cuenta en calidad de vida, que al final se traduce en salud, que se traduce inclusive en expectativa de vida, ¿verdad? O sea que hay un correlato directo ahí de que ciudades mejores permiten vivir mejor y más años, ciudades peores, digamos, enferman a la gente y producen decesos, ¿verdad? Entonces, tipo, no es una cuestión menor, no es una cuestión secundaria, no es una cuestión esotérica, es una cuestión que al final se traduce en la calidad de vida de la gente, en los años de vida, digamos, insisto. Y en dinero, digamos, en lo que se hace con los impuestos que pagamos, ¿verdad? Los créditos de los emprendimientos que se están tomando, mis hijas van a seguir pagando, digamos, ¿verdad? La que tienen 0, 4 y 6 van a pagar, pues, un crédito a 20, 30 años. Entonces, tipo, y como ellas no pueden participar de esa discusión todavía, yo tengo que ser en este momento una especie de, ¿cómo se dice eso? De representante de ella en ese debate, digamos. Yo creo que eso es muy importante entender, ¿verdad? Y es muy importante entender que Paraguay, que normalmente se narra a sí mismo como una sociedad que es estática, pequeña, en la que nunca cambia nada, ha cambiado muchísimo en 1960 para acá y va a cambiar muchísimo más. Ahora bien, en general hay dos relatos que son esquemáticos sobre ese cambio. Hay uno que es triunfalista, que dice una maravilla, el país de las sojas, nos va bien, cada vez mejor nunca, todo está perfecto. Y otro es catastrófico, ¿verdad? Tipo, estamos por caernos del despeñadero del abismo y qué sé yo. Yo creo que la realidad está en algún lugar en el medio y la calidad, si vamos a gravitar más hacia un extremo o hacia otro, depende de la calidad de nuestra reflexión y la calidad de nuestra propuesta, ¿verdad? Y creo que necesitamos salir a ocupar y discutir este espacio, digamos, en el que estamos participando extremadamente poco, con razones, con evidencia, con proyectos, con acumulación, con trabajo colaborativo. Así que esa es un poco la reflexión que podemos dejar nosotros. Muchas gracias. Total. Y yo le sumo así una mínima frase motivadora que por favor, bueno, ahora estamos con 50 personas, ¿verdad?, asistiendo, pero que realmente se pueda pasar la voz y que desde la academia hasta los gremios distintos, por favor, involucrémonos, ¿verdad?, en esto que es tan necesario. Y como final, hay una última pregunta, les leo. Esto va más en general, pueden hablar todos, en verdad. Ante la contaminación exponencial que viven los recursos hídricos en Asunción, ¿es posible que los arroyos urbanos del AMA puedan volver a dar una identidad a la ciudad? ¿Es posible que se recuperen? ¿Cómo se puede lograr esa sinergia entre el Estado y los pobladores para recuperarlos? Me viene a la cabeza mucho de voluntad, pero... Contesto, por lo menos mi opinión sobre el asunto, es tomando una frase de la presentación de Juan, que él decía, la codicia, ¿verdad? Cuando invertías el título del diario, que me pareció muy acertado. Yo creo que se puede profundizar esa lectura diciendo que había un porcentaje que es codicia y un porcentaje que es ignorancia, ¿verdad? Que es el entendimiento de lo que significa un cauce hídrico hace 70 años, hace 100, etcétera, ¿verdad? Yo creo que mientras hagamos todo el esfuerzo para que el porcentaje de ignorancia sea cero, o sea, que las personas saben exactamente qué están haciendo, por lo menos lo otro va a ser más fácil de calibrar, ¿verdad? Entonces, en relación a recuperar los arroyos de Asunción, empezando por entender de que el arroyo no es un resto que está ahí, como esa foto que mostraba Pachi del desagüe de esa casa, ¿verdad? Eso no es parte tuya de tu terreno que vos encajás el hormigón y construís un edificio, ¿verdad? Ese es un recurso con una posibilidad de identidad para toda la ciudad. O sea, las posibilidades son fantásticas, ¿verdad? Entonces empezar por eso, ¿verdad? Empezar por no ignorar. Yo creo que acá estamos haciendo un poco ese primer esfuerzo, ¿verdad? Y se conecta porque agua y vegetación van juntas, ¿verdad? O sea, ok, preservas el arroyo, ¿qué tipo de especies colocas? ¿Cómo se relacionan con la fauna? ¿Qué significa eso como utilidad? Etcétera. O sea, se pueden atar todas esas ideas. Y agrego un temita. O sea, si nosotros hablamos de recuperar un cauce hídrico, ¿verdad? Tenemos que pensar en que tenemos que recuperar toda nuestra ciudad entera, ¿verdad? Porque el arroyo ya es el punto más bajo, es el final de todo lo que pasa arriba, ¿verdad? Entonces, si seguimos asfaltando sin sentido, impermeabilizando,
sacando superficie verde, dejando de plantar árboles, etcétera, 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 en realidad los arroyos probablemente no puedan volver a ser arroyos, sino que van a ser desagües pluviales a los que llega un montón de agua y peligrosa, ¿verdad? Entonces, recuperar un arroyo es realmente recuperar una ciudad. Qué buena frase. Quería acotar nomás eso. Y sobre este tema también, Samuel, yo creo que una cuestión importante es, creo que un concepto muy fuerte es, hay problemas que son de diseño y hay problemas que son de gestión. ¿Sí? Entonces, el problema de los recursos hídricos tiene que ver con estas dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo es posible que, no sé, habiendo legislación de recursos hídricos, etcétera, etcétera, el cauce en sí se vende como parte de un lote privado? En términos de la legislación no se puede, pero pasa. Entonces, digamos, esas son dimensiones de gestión. Y ahí, digamos, y después, ¿cómo es posible que se pueda vender un lote urbano sin infraestructura? Porque esos lotes no están contaminados solamente porque, digamos, el agua pasa por el terreno o el terreno está en el lote, no porque no hay una red de cloaca que no recoge eso, etcétera, etcétera. Como dice Pachi, la calidad final del agua es el resultado final de cómo se ocupa la cuenca. La ocupación de la cuenca en una ciudad es una mediación profundamente artificial, digamos. O sea, la calidad del agua es que también hicimos o no las cosas. Es el resultado final. Ahora estamos viendo terriblemente mal, porque ese resultado, digamos, uno tiene que ver el color del agua almoricado saliendo en la bahía y entiende. Ese es nuestro nivel de gestión, digamos, ¿verdad? Reconociendo que se están haciendo cosas, que se está haciendo una primera planta de tratamiento, etcétera, etcétera, pero nos queda un largo y duro camino por delante. Y la otra cuestión es la dimensión que, por ejemplo, explora el proyecto de María Paz y de María Berta y de Chiqui, es la dimensión del diseño, digamos, ¿verdad? Cómo el diseño puede convertir eso que hoy es fondo del lote en frente de parque, en frente de espacio público, etcétera, etcétera. Y ese es un concepto también que es extrañamente ignorado, inclusive dentro de la propia propiedad, de la propia profesión del diseño, o de las profesiones de diseño, que buen diseño añade valor. Añade valor de una manera objetiva, no subjetiva, no es que es más lindo. Añade valor ambiental, añade valor financiero inclusive. Digamos, un terreno que está frente a un parque con un curso de agua preservado, objetivamente, materialmente vale más y presta mejores servicios ambientales, es mejor para el medio ambiente y la comunidad que un terreno que tiene el arroyo en el fondo y le vierte cloaca. Y eso no es todo problema de diseño, pues hay una dimensión de diseño, una dimensión de gestión, pero ciertamente hay una parte en la que el ejercicio del diseño efectivamente puede contribuir y dar calidad y dar valor, añadir valor, digamos, al territorio. Sí, realmente de acuerdo totalmente con todos. O sea, feliz de que en esta una hora y media se hayan tocado muchísimos temas y como había dicho Rodrigo, que realmente fue como un hilo conductor y visto desde tantos puntos que realmente vale la pena tocar y hablar. Así que espero que haya más oportunidades y nos veamos pronto. Les agradezco de nuevo, Pachi, Silvia, Rodrigo, Juanca, de verdad por su tiempo. Y también le agradezco a mi equipo de Society por ese apoyo mutuo continuo, de verdad, a todos. Y nada, les quería recalcar a los que están mirando de que si llegaron tarde o vieron solamente una parte, esto queda grabado en el Facebook. En unos días se sube al canal de YouTube y van a ver como fragmentos subidos también al IGTV del Instagram. Así que nada, de mi parte, mil gracias, un placer y yo sigo aprendiendo con ustedes. Muchas gracias, Alma. Y a todo el grupo, es fantástico el trabajo que ustedes hacen y hablo en nombre de todos acá, que empieza por ahí la parte de comunicar. Exactamente. Gracias, de verdad, por el apoyo. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.